Bienvenidos a nuestra clase de apologética y en esta oportunidad nosotros vamos a empezar a analizar el Islam. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo sabemos que el cristianismo es más razonable que el Islam y el judaísmo? Es una pregunta que es muy importante porque cristianismo es monoteísta, islamismo es monoteísta y el judaísmo también es monoteísta. Entonces, vamos sin más tardanzas, vamos a pasar a ver algunos puntos que son muy importantes en el Islam. Vamos entonces a ellos. Ahí nosotros sabemos que la población islámica ha crecido mucho, principalmente en las últimas décadas. Se habla mucho, hay mucha especulación y debemos nosotros analizar bien, conocer, porque es una religión bastante polémica, se conoce lamentablemente por la parte del terrorismo. Los últimos años hemos visto manifestaciones de mucha violencia como el Estado Islámico, el Hamas en Medio Oriente, la Yihad, Hezbollah, es decir, muchos grupos islámicos radicales, eso no hablando en Afganistán, los talibanes, es decir, hay muchas cosas que involucran el islamismo. Entonces, ellos, los islámicos, tienen 5 deberes que también se conocen como pilares del Islam. Vamos a ver el primer de ellos, la repetición del credo. Ellos siempre están diciendo, hablando de Alá, su Dios, que es grande. Incluso ya tuve la oportunidad de ver grabaciones de atentados terroristas donde se ve repetidas veces un terrorista islámico diciendo Alá Akbar, es decir, Alá es grande. Ellos siempre repiten este credo. La repetición del credo es uno de los pilares del Islam. También las 5 oraciones diarias. Ellos tienen horarios específicos para sus oraciones. Esto es un deber, no es opción. Para un musulmán, la oración es una obligación. Entonces, las cinco oraciones diarias son uno de los pilares o uno de los 5 pilares del Islam. Número 3, observar el Ramadán. Ramadán es un ayuno de aproximadamente 40 días, donde todo musulmán está obligado a ayunar desde que se levanta hasta el anochecer. Entonces es un periodo de tiempo, aproximadamente 40 días, 30 o 40 días, donde todos los musulmanes tienen que ayunar. Se llama Ramadán. También la entrega de limosnas es una práctica, es un deber islámico hacer eso. Y ellos, como la entrega de limosna, como los demás deberes que hemos visto, son deberes, son obligaciones, para ellos es una cosa muy importante. Entonces, la entrega de limosnas. Y por último, la número 5, la peregrinación a la Meca. La Meca es una ciudad en Arabia Saudí donde, según la creencia islámica, Mahoma estableció como lugar de adoración y ellos están obligados al menos una vez en la vida, no importa de dónde sean, si es musulmán, tiene que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca. ¿Ya? Entonces ahí están los 5 pilares del Islam.
Ahora vamos a ver los problemas. Analicemos los problemas que acabamos de ver. Ellos dicen que solo hay un deber virtuoso. Acabamos de ver que hay 5 obligaciones, pero para ellos hay solo un deber virtuoso. ¿Y qué es? Impresionante que si nosotros encontramos, vamos a dejar solamente el número 1, solo hay un deber virtuoso. Entonces hay como una contradicción, ¿cierto? Es una contradicción decir que hay diversos deberes, pero para ellos solo hay un deber virtuoso. Voy a tratar de buscar cuál es ese deber virtuoso. Vamos aquí rápidamente, vamos a buscar acá cuál es el deber virtuoso del Islam. Entonces, por ejemplo, dar limosnas es el único, observen, es el único deber virtuoso entre los pilares. El resto es una cosa meramente ceremonial. Es decir, ellos se enfocan bastante en la apariencia externa, es decir, ir a Meca, el ayuno, todo eso es una mera apariencia, algo externo sobre la condición eterna del alma. Entonces ahí está, si estamos tratando de analizar el Islam, ahí encontramos un pequeño, yo diría un pequeño problema. Vamos al próximo problema. El próximo problema está en la yihad. Voy a volver acá con el PowerPoint y vamos a ver y después vamos a analizar mejor esto. Ahí está el segundo problema del Islam. Nosotros vimos que uno es un solo deber virtuoso, ¿cierto? Y el otro, la jihad, contradice el credo. ¿Qué es la yihad? Yihad es un término árabe que significa guerra santa, la guerra contra a todos los infieles. Los infieles, según el islamismo, son las personas que no abrazaron la fe islámica. Entonces, budistas, los hinduistas, los ateos, cristianos, judíos, todos son infieles según la creencia islámica. Entonces, la yihad es la guerra santa. A veces, no sé si ustedes ya han visto alguna vez, cuando un sacerdote o un rey, un presidente, en otras palabras, un dictador islámico, decreta o declara la guerra santa o la yihad contra, a veces, Estados Unidos, contra Israel o contra todos aquellos que contradicen sus creencias. Entonces, es muy común esto. Entonces, ahora vamos a ver aquí rápidamente cuál es esa contradicción. Ellos tienen la ética de la yihad, que contradice el credo. Entonces, hay otro deber del Islam que podríamos llamar el sexto pilar, que es la yihad. Se refiere a la guerra santa o la guerra entre los creyentes del Islam y cualquiera que no sea musulmán, que, como yo dije, son conocidos como infieles. Entonces, según el Islam, no es éticamente incorrecto quitarle la vida a un infiel. Observen bien, esta ética contradice el credo repetido a menudo de que Dios es misericordioso y benevolente. Estamos hablando no de nuestro Dios, estamos hablando de Alá.
el Dios que los islámicos invocan. Entonces ahí encontramos un tremendo problema, ¿cierto? Es un tremendo problema. Y volviendo acá, vimos que solo hay un deber virtuoso, yihad. Ahora vamos a ver las 5 doctrinas del Islam. Vimos los pilares, pero ahora vamos a ver las doctrinas del Islam. La doctrina de Alá, ¿cierto? Ellos también tienen la doctrina de los ángeles, incluso la palabra genio, ¿cierto? Muchos conocen los cuentos árabes, todo eso. Para ellos los ángeles también son los genios, ¿ya? Entonces, pero ahí está, no hay como profundizarnos tanto. Estamos echando una mirada en sus doctrinas básicas. Ahí vemos la primera, la doctrina de Alá, la segunda, la doctrina de los ángeles. También la doctrina de los libros, ¿ya? También tenemos la doctrina de los profetas. Y la número 5, la doctrina de la resurrección y los últimos días. Vamos a intentar desglosar aquí alguna cosa. Entonces, nosotros ya vimos las 5 doctrinas, ellos son monoteístas, pero muy bien. Pero la pregunta es, ¿los musulmanes tienen una percepción correcta de Dios? Es una pregunta que me gusta hacerla, e incluso ya yo la hice a algunos islámicos hace algunos años. Ahí repasando rápidamente, bien, esto vamos a ver después, pero ahora vamos a ver y echar una mirada y tratar de echar una mirada profunda. Ustedes igual ahí pueden acompañar. Bien, hay varios problemas con la noción islámica de Dios. Ellos tienen esta doctrina, la doctrina de Alá. Él se presenta como bueno y misericordioso, pero sus acciones no están de acuerdo con esta afirmación comúnmente repetida. Si el Islam fuera verdadero, Alá sería responsable de la muerte violenta de millones de personas porque ha permitido que sus seguidores maten a cualquier infiel o no musulmán. Ellos matan incluso a sus propios adeptos. No existe tal contradicción en la creación, por lo que no deberíamos encontrar tal contradicción interna en el Creador, en el caso Alá. Entonces el Dios de esta creación, universo, no puede ser el Dios del Islam. Además, Alá no fue tan violento al principio, solo cuando, ahí viene una historia, cuando la esposa de Mahoma murió y él estaba en medio de la agitación política, Alá, entre comillas, le dio permiso a Mahoma para usar métodos violentos. Parece que la religión cambió de temperamento con el profeta Mahoma. Esto implicaría que el profeta mismo inventó la religión. En cuanto a la doctrina de los ángeles, se cree, como yo dije, que los ángeles son genios o criaturas celestiales sin pecado. Ahí, analizando un poco esta doctrina de los ángeles, la idea de genios o genio de las 1001 noches fue tomada de las religiones locales. No es una revelación divina, sino que fue tomado de las religiones locales. Hablando de la doctrina de los libros sagrados, varios escritos se consideran sagrados. El Corán, ¿cierto? Que es el libro base, basado en una versión corrupta del Pentateuco. Ojo, los 5 primeros libros de Moisés. El Zabur, que son los salmos de David, y el Injil, la historia de Jesús y otros. Veamos a los problemas. Existen grandes diferencias teológicas entre los textos sagrados, especialmente cuando se trata de Jesús,
Su versión de Jesús no es históricamente precisa. Contradice a las versiones bíblicas de las historias de Jesús o las enseñanzas de Cristo de sus primeros seguidores. La otra doctrina, que es la de los profetas, ellos tienen varios profetas, pero observen que los principales son Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Mohammed o Mahoma es considerado el más grande. En su credo ellos dicen que Alá es grande y no hay otro profeta sino Mahoma. Muy bien, el problema, el Corán y las leyes de Moisés no están de acuerdo, hay muchas inconsistencias. Y la última doctrina, que es de la resurrección de los muertos y el último día, ellos creen que todos los hombres serán juzgados por Alá por sus acciones en esta vida, buenas o malas. Muy bien, vamos al problema. Aunque esta doctrina parece estar de acuerdo con el cristianismo, los estándares del bien y del mal son radicalmente diferentes. Además, ellos tienen la idea, por ejemplo, la idea de moralidad en el cielo no está de acuerdo con la idea de moralidad en la tierra. Por ejemplo, en la tierra un hombre debería ser monógamo, es decir, tener una mujer. Sin embargo, en el cielo puede tener hasta 72 vírgenes como esposas. Son cosas bastante contradictorias, hay mucha fantasía, tenemos que ser bastante directos en cuanto a eso. Es una religión que predica la violencia, el temor y todo eso. Bien, basta que hace como casi 20 años ellos en un par de horas mataron a millares de personas en los Estados Unidos con los ataques a las Torres Gemelas y otros atentados que se produjeron en un solo día. Entonces, y todo tiene su raíz el islamismo. No es una xenofobia, no es fomentar la persecución religiosa, sino hablar la verdad. Ahora tenemos las razones para no creer en el Islam. ¿Cuál es la primera? El problema de los orígenes. La segunda cosa o la segunda razón, el problema de ética. Tercero, problema de autoridad. Cuarto, problema de inconsistencia. Entonces, ahí vamos rápidamente volviendo acá a nuestras hojitas acá en PDF. En las razones, hicimos un resumen, las razones para no creer en el Islam. El problema del origen. El Corán evita la historia cronológica por completo para evitar el escrutinio con respecto a su veracidad. Es el primer problema del Islam. Además, el Islam toma prestado material religioso de las religiones vecinas. El Pentateuco, el concepto de los genios, etc. Incluso el nombre de Dios, Alá, fue tomado de las religiones tribales vecinas. Es decir, no son auténticos. El problema de la ética. En los 5 pilares del Islam incluyen un estricto regimiento de actividades difíciles. Vimos las oraciones, 5 oraciones ceremoniales diarias, hasta un arduo viaje a la ciudad santa de la Meca. Pero además el valor de las mujeres disminuyó cuando Mahoma se puso celoso de los demás y quería a sus esposas para sí. Impresionante, ¿no? El divorcio, y estamos hablando del profeta, el divorcio también fue aceptado cuando Mahoma decidió casarse con la esposa de su hijo. ¡Wow! Gracias a una visión infundada de Alá. Entonces, problema de ética. El número 3, problema de autoridad. Vamos a ver, Mahoma nunca, o Mohammed en árabe, nunca confirmó sus afirmaciones con milagros públicos.
Otro gran problema. El Corán contradice la historia conocida. El énfasis en el comportamiento externo sobre el carácter interno contradice la conciencia humana. Y número 4, el problema de la inconsistencia. Mohammed o Mahoma permitió la creencia en múltiples dioses por un tiempo para infiltrarse en las religiones cercanas. Esto está comprobado históricamente. Ahí tendríamos que leer mucho sobre el Islam. Mahoma enseñó originalmente la paz, pero aniquiló 3 sectas judías bajo su jurisdicción. El concepto de dioses es inconsistente. Dios es bueno, pero permite el derramamiento de sangre inocente. Entonces ahí nosotros vemos los grandes problemas del Islam. Es triste tener que hablar así, pero lamentablemente es una verdad. Es una verdad. Y ahí está un breve análisis del Islam, y que esto nos ayude a refutar sus doctrinas y también a hablarles del Evangelio, de la genuina palabra de Dios. Bien, nosotros nos vamos quedando por acá y que Dios les bendiga hasta la próxima oportunidad.